Nuestro invitado de hoy es un invitado maravilloso, una persona que me honro de presentarlo en el canal. Hace corto tiempo tuvimos un encuentro aquí también para ustedes y ha sido sorprendente, ha sido realmente maravilloso la cantidad de comentarios positivos de gente que agradece ese encuentro. Por eso quisimos tenerlo hoy con nosotros y seguramente, si Dios lo permite, estaremos con él varias veces hablando de estos temas de espiritualidad. Porque en mi caso, en mi experiencia, en mi sentir, cuando la ciencia se encuentra con la espiritualidad o la espiritualidad con la ciencia y empezamos a tener dos miradas que se empiezan a unir, muchas cosas empiezan a ser completamente diferentes. Y por eso nuestro invitado de hoy es un invitado maravilloso porque él reúne estas dos condiciones. Él es licenciado en Ciencias Químicas. Hay un video con él que los invito a que ustedes lo vean, que recientemente lo hicimos. Él tiene un doctorado también basado en tesis sobre terapia genética. Es escritor y conferencista español reconocido por unos libros maravillosos que ustedes pueden descargar en su página, como Las Leyes Espirituales o La Ley del Amor. Un gran invitado, una persona también muy sencilla, muy querida. Siento yo que hay un alma maravillosa que nos acompaña a través de este ser que lleva por nombre en esta humanidad de Vicent Guillén, el doctor Vicent Guillén. Mi doctor, un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto para mí tenerlo y para todas las personas que nos acompañan ahora, tener su presencia y su tiempo y su disposición para compartir con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Cristian, por haberme invitado. Es un placer y un honor estar en tu canal y pues espero que lo que vayamos a hablar ahora, igual que lo que hablamos el otro día, pues sea de bastante interés y aclare pues muchas dudas que la gente pueda tener sobre el tema. Pues, doctor Vicent, vamos a hablar de un tema que es bastante polémico, ha sido polémico a lo largo de la humanidad, porque se cruzan creencias, religiones, formación. Yo vengo de religión católica y muchas personas que están conectadas con nosotros también vienen de diferentes tendencias. Pero como lo decía en su presentación hace un momento atrás, usted es un hombre de ciencia y las personas de ciencia necesitan evidencia, porque sin evidencia siento yo que no hay ciencia. O sea, la ciencia empieza a desarrollarse cuando la evidencia empieza a aparecer y empieza la investigación y se dan cuenta que la evidencia tiene un gran contenido y se vuelven en verdades. Hablar de este tema no es fácil, pero me encanta que usted nos comparta su visión, su mirada, todo su aprendizaje en relación a este tema que es tan importante, comprenderlo, asimilarlo, como es el tema de la reencarnación. Bueno, pues sí, a ver, yo, igual que tú, igual que muchos otros, pues yo también, España es un país de tradición católica, también pues inicialmente me fui criando en el catolicismo, pero con el tiempo pues a raíz de ir conociendo otras áreas, ¿no?, del conocimiento y de la vida, pues primero pues te cuestionas mucho, ¿no?, la coherencia de esas creencias, luego también pues la influencia de la educación universitaria, donde pues conoces la versión científica, ¿no?, de la vida, pues también te genera una serie de inquietudes, tampoco te da las respuestas que estás esperando, ¿no? Y pues en esa búsqueda, ¿no?, de respuestas para intentar explicar la evidencia, la realidad, pues he ido pues descubriendo una serie de cosas que me han hecho pues llegar a la conclusión de que no solo vivimos una vida, sino que a este mundo venimos muchas veces, podemos llamar a cada una de esas vidas una encarnación, y que volvemos también muchas veces, ¿no? Y de ahí el nombre de reencarnación. ¿Quiere decir eso que siempre estamos en el mundo físico una y otra vez? Pues no, eso es una de las cosas que podemos aclarar, ¿no?, a la gente, ¿no? Que muchas personas piensan que te mueres aquí y al día siguiente ya están naciendo en otro lugar y no funciona así. Completamente. Eso que usted acaba de decir es una de las inquietudes constantes de las personas cuando hablamos de reencarnación, doctor Vicent, porque dicen, pero ¿cómo es posible que cuando yo trasciendo me voy a encontrar con mis seres queridos, supuestamente ellos ya no han encarnado, como si fueran automáticos, ¿no? Sí, entonces hay algunas creencias, unas vienen de lo poco que se pueda conocer de las creencias orientales, que pues a lo mejor sí que consideran que, por ejemplo,
un ser humano pueda encarnar en una vida posterior en un animal. Eso tampoco es posible. Eso también, si quieres, en algún momento lo hablaremos. Pero bien, claro. Mi visión se ha basado mucho tanto en las experiencias personales como las que he podido conocer, en las evidencias que decías tú, ¿no? De los trabajos de científicos, de investigadores, pues que han estudiado el tema, ¿no? El tema de testimonios de personas que recuerdan otras vidas. Algunos de esos recuerdos se producen a través de hipnosis regresiva, pero algunos de ellos de forma espontánea. Y lo sorprendente es que muchos de estos recuerdos espontáneos de otras vidas suceden en niños de muy corta edad, que en un determinado momento empiezan a hablar de otra vida, ¿no? Sin que nadie les haya sugerido nada sobre el tema, porque de hecho muchos de ellos, muchas de esas familias donde esos niños nacen no creen en la reencarnación, ¿no? Entonces, pues ha habido científicos que se han interesado por estos testimonios y pues han hecho y han publicado artículos de investigación sobre este tema, como se podría publicar pues, de cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, pues iremos hablando un poquito de todo eso, ¿no? De cuáles son las evidencias que demuestran que existe la reencarnación. Pues vamos a iniciar, doctor Vicent, vamos a iniciar a conocer esos descubrimientos que usted ha tenido, esa investigación que ha hecho, porque quienes estamos en este mundo nos volvemos investigadores. Queremos aprender más y cuando empezamos a encontrar algunas evidencias que dicen, oiga, esto tiene un fundamento que yo quiero investigarlo y empezamos nosotros a buscar, pues empezamos a encontrar. ¿Cómo fue su proceso? ¿Qué empezó a descubrir y a qué conclusiones ha llegado producto de toda la investigación que usted ha realizado? Bueno, en mi despertar espiritual, como comenté ya la otra vez, pues tuvo mucho que ver el haber conocido a mi mujer, y ella es la primera que me habló, ¿no? de la creencia en la reencarnación, aunque yo ya en su momento había leído un libro, digamos que yo tenía unos 20 y algo de años, y tenía mucha inquietud en saber cosas sobre la existencia del ser humano, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, hay vida antes de la vida, hay vida después de la muerte, y justamente en esa búsqueda encontré un libro que se llama Vida antes de la vida. Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach. Entonces, en este libro lo que se recoge son los testimonios de personas que a través de hipnosis regresiva pues han recordado vidas anteriores. Y entonces aquí pues esa doctora pues cuenta pues las conclusiones a las que ella llega con esa investigación, ¿no? Entonces este es el primer acercamiento a la creencia en la reencarnación desde un punto de vista científico, ¿no? Y luego pues tuve la oportunidad de conocer, aparte de lo que iba conociendo con mi mujer, pues otros trabajos de otros investigadores como Ian Stevenson. Maravilloso. En la Universidad de Virginia, ¿no? Bioquímico, y que se dedicó al estudio de las experiencias de recuerdos de otras vidas en niños pequeños, ¿no? Entonces, este hombre en esa universidad pues dedicó toda su vida profesional a la comprobación de casos que él iba conociendo, que le iban haciendo saber que existían, de niños que decían recordar eventos de una vida anterior, y entonces cuando él tenía notificación de este tipo de casos, pues iba a esos lugares a recoger la información que esos niños tenían, y luego intentaba era comprobar si realmente esto había ocurrido en realidad. O sea, que si los niños hablaban de una ciudad en un determinado momento, pues viajaba a esa ciudad buscando, pues por ejemplo, dónde vivieron esos niños, la familia en la que supuestamente encarnaron. Entonces se dan casos muy curiosos, ¿no? Yo ahora me acuerdo de un caso, creo que era de la India, ¿no? De un niño, pues que, no sé si un niño o una niña, que le pedía a sus padres que le dejaran volver con su familia, que no se identificaba con la familia actual, y entonces pues que quería que lo dejaran volver, ¿no? Con su familia. Además, pues dio detalles de dónde vivían y también dio detalles de cómo murió en esa vida. Y entonces con los datos que el niño da, pues se trasladan a ese lugar y comprueban que efectivamente todo es como el niño ha dicho. Existe esa casa donde el niño pues les lleva, y esa familia, claro, la diferencia es que
ahora esas personas que eran de su familia pues ya habían pasado muchos años y ya no eran pequeñas, ¿no? Eran, Claro. pues, por ejemplo, sus hermanos. Se ve que había sido el caso de una persona, de un niño que había muerto a una edad temprana y había vuelto a encarnar bastante pronto, ¿no? De manera que pues todavía Sí. la familia de la vida anterior todavía estaba viva en la vida actual, ¿no? Entonces, con los datos que el niño da, pues van a ese lugar, encuentran a esa familia, el niño da datos de cosas de la familia, o sea, reconoce a todos los miembros de la familia, o sea, algo muy llamativo que, claro, si no es real, ¿qué otra explicación puede tener? Quiero decir, si no admitimos que ese niño fue en la otra vida quien dijo ser y realmente estamos ante el caso de una reencarnación, ¿qué otra explicación le podemos dar al conocimiento de ese niño, de todos los hechos y de todas las personas de esa vida anterior? O sea, no hay ninguna otra explicación mejor. Completamente. En ese caso del doctor Ian Stevenson, doctor Vincent, hay un caso maravilloso de un niño que va con su mamá en el vehículo y le dice a la mamá, le dice, ahí va mi mamá. A una señora, se refería a una señora que va caminando, y la señora que va conduciendo le dice, no, mi amor, tu mamá soy yo. Y el niño le dice, sí, pero en esta vida, pero en la vida pasada ella era mi mamá, ¿no? Y empieza ahí un momento impresionante, porque lo que usted dice es algo maravilloso. ¿Cómo podemos nosotros objetar, cómo podemos nosotros refutar algo tan claro cuando repetidas veces y miles de veces se ha investigado y se ha llegado a la conclusión de que los niños no están mintiendo, sino que los niños están dando detalles de vidas pasadas que se pueden corroborar con evidencia, y es ir a los lugares donde pasearon, cómo se llamaban papá, mamá? Es algo realmente maravilloso. Efectivamente, porque no se trata de casos aislados. O sea, Claro. Ian Stevenson recoge una base de datos de más de 2.500 casos, ¿no? Entonces, luego Jim Tucker, también en la Universidad de Virginia, continúa su trabajo. Sí. A él le argumentaban mucho al principio que los casos mejor documentados eran todos de Oriente, ¿no? De una zona, digamos, donde sí que se cree en la reencarnación. Y más que porque hay una creencia previa, es porque en esos lugares, cuando un niño habla sobre este tema, no se le censura, ¿no? O sea, seguramente hay más casos o igual de casos de recuerdos de otras vidas en Occidente, pero claro, como los padres cuando escuchan este tipo de cosas, pues más bien le dicen al niño que se calle, pues todos estos testimonios pues quedan en, digamos, en secreto, ¿no? No llegan a ser públicos, ¿no? Entonces, luego Ian Stevenson se interesó mucho en demostrar que también hay casos en Occidente, y publicó pues algunos artículos de casos de niños, sobre todo de Estados Unidos, y también pues Jim Tucker también pues empezaron a interesarse por los casos en Occidente, ¿no? Para que no quedara como que digamos que solo hay evidencias de la reencarnación en los países Oriente, donde se cree la reencarnación, ¿no? Claro. Aunque es verdad que pues, los primeros, los mejor documentados, sucedieron los primeros se documentan ahí en Oriente. Pero lo que usted dice tiene el sentido, ¿no? Si los niños hablan y el adulto tiene la capacidad de comprender qué es lo que el niño está diciendo, pues la comunicación es diferente a un lugar donde, pongamos en Occidente, donde estamos nosotros, donde los niños pueden contar la misma experiencia, pero el papá lo interpreta como que, ¿qué imaginación la de este niño? Correcto. Afortunadamente eso ahora ya va pasando menos, ¿no? Porque claro, ya no hay esa mentalidad tan cerrada, ¿no? Y ahora pues hay muchos casos y muchos famosos, ¿no? En YouTube podemos entrar y ver diferentes casos de niños que han recordado otras vidas, ¿no? Y bueno, y es de todos conocido, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jenny Cockle es, no sé si lo conoces, ¿no? El de una mujer estadounidense que empezó a tener, Jenny se llamaba, que empezó a tener durante su embarazo un montón de sueños recurrentes que para ella eran recuerdos de una vida pasada,
donde ella vivió en un pueblo de Irlanda y donde ella pues recuerda pues que tuvo muchos hijos, que al final fallece en uno de los, bueno, en el último embarazo ella fallece, que digamos su marido era una persona poco responsable y a raíz del fallecimiento de ella pues los hijos los dan en adopción y cada uno por su cuenta, de manera que no tienen contacto entre ellos, ¿no? Entonces Jenny, basándose exclusivamente en los recuerdos que ella tenía, se traslada a Irlanda y empieza a buscar a sus hijos de la otra vida, ¿no? Y con los recuerdos que ella tenía, consigue encontrar dónde vivió, quiénes eran sus hijos, que todavía vivían en la vida actual, eran ancianos, y los consigue reunir a los que estaban vivos, ¿no? Y de eso se hizo una película que se llama Los hijos del ayer, protagonizada por Jane Seymour. No sé si tenéis conocimiento de esta película, pero es una película preciosa, está en YouTube, Los hijos del ayer, y que nos habla pues eso, de que realmente la reencarnación es un hecho y que hay muchos casos reales pues que han sido comprobados, y el que se basa la película Los hijos del ayer es uno de ellos. Las creencias nos impiden a los seres humanos tener apertura cuando se trata de escuchar un nuevo conocimiento, ¿no? Nosotros venimos de una cultura muy marcada por unas creencias que nos han dicho que el ser humano vive una sola vida. E indudablemente así es, pero cuando hablamos de cada encarnación. Pero cuando empezamos a hablar de estos temas, doctor Vicen, y empezamos nosotros a tener esa apertura, hay muchas cosas que en la vida de los seres humanos cambia. Cuando empiezo a investigar y me doy cuenta que, y le dirijo esa pregunta en el caso pues, suyo, ¿en qué ha cambiado su vida el hecho de saber, antes de empezar a hablar con su esposa, que su esposa llegó a su vida también para darle esta apertura, ¿en qué ha cambiado su vida el hecho de saber que hay reencarnación, que la vida continúa, a antes que uno creía que simplemente vivía esta vida, se moría y se acabó todo? Pues ha cambiado sobre todo al entender el por qué pasan ciertas cosas en la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo antes me preguntaba por qué un niño nace en una familia determinada, en un lugar determinado del mundo, que puede ser un lugar donde hay una guerra o donde se pasa hambre, o una familia que no lo quiere, y otro niño en otro lugar del mundo nace en otra familia, en un lugar donde se vive bien, donde la familia lo quiere. Yo me preguntaba, ¿es injusta la vida si empieza ahí? Porque ese niño y el otro, si están empezando a vivir, ¿por qué uno tiene unas circunstancias favorables y otros desfavorables, ¿no? Entonces, claro, eso yo no lo llegaba a entender. Y el por qué pasaban ciertas cosas en la vida a ciertas personas, ¿no? Que a mí me parecían buenas, y como que todo se pusiera en contra de ellas a lo largo de su vida, o el caso al contrario, ¿no? De personas que hacían mucho daño y se iban un poco de rositas, ¿no? Porque nadie conseguía juzgarles, ¿no? Entonces, ahora entiendo que solo estamos viendo un episodio de una vida, de una trayectoria espiritual, ¿no? Entonces, ese niño que nace en ese lugar del mundo ha elegido nacer ahí, y nace ahí, en esas circunstancias, porque lo que va a pasar tiene que ver con lo que pasó en otras vidas. Es decir, no es el principio de la vida el nacimiento, es simplemente un capítulo más de una serie, ¿no? Un culebrón, diría yo, porque hay muchas vidas y en cada una de esas vidas aprendemos un poquito, ¿no? Y todo lo que pasa en esta vida está relacionado con lo que ha pasado en las otras vidas. O sea, el argumento de esta vida no se puede entender completamente si no conocemos lo que ha pasado en otras vidas. Lógicamente, al olvidarlo, tenemos esa sensación, ¿no? Que ciertas cosas pasan sin que nosotros tengamos un control sobre ellas, como si fuera una fatalidad del destino, pero en realidad es algo elegido por nosotros antes de nacer, ¿no? Hay un libro que habla sobre ello, el de Michael Newton, no sé si lo conoces, La vida entre vidas, es otro investigador que ha publicado este libro donde recoge testimonios de personas que tienen recuerdos de la etapa anterior al nacimiento. No en una vida anterior físicamente encarnado, sino en un plano de la existencia no material, donde ellos están vivos y están preparando la vida actual. Por ejemplo, tomando decisiones como cuál va a ser la familia, ¿no? O sea,
espíritus que se ponen de acuerdo para encarnar juntos en la misma familia, el tipo de pruebas que van a enfrentar, cuánto tiempo van a vivir, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una prueba más de que realmente esta vida no es la única y que no se puede entender completamente si no conocemos lo que ha pasado anteriormente. Entonces, a mí esto me ha hecho entender que realmente lo que a mí antes me parecían injusticias no lo son tanto, ¿no? Porque está todo relacionado. Y que lo que tú hagas en esta vida va a tener una repercusión tanto sobre lo que has hecho como sobre lo que te vas a encontrar en el futuro, ¿no? O sea, digamos que hay una ley espiritual que es la ley de justicia espiritual o ley de causa-efecto, que básicamente te dice que lo que siembras cosechas. Eso ya lo dijo Jesús. Lo que pasa es que no se entendió porque como hemos quitado o ha quitado la Iglesia la creencia en la reencarnación, pues no se puede entender, pero la siembra y la cosecha muchas veces no suceden en la misma vida. Pero si analizamos a lo largo de diferentes vidas, sí que veremos que según lo que hacemos nos vamos a encontrar en el futuro, ¿no? Entonces a mí eso me ha ayudado a enfocar la vida hacia un objetivo provechoso espiritualmente. Para mí ese objetivo es desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo. Tan sencillo como eso. Porque sé que ese es el camino para conseguir la auténtica felicidad. Y que, lógicamente, en una vida es imposible hacerlo todo, de manera que lo que vamos haciendo es aprenderlo en etapas. En cada vida aprendemos un poquito y eso que aprendemos en esa vida pues se va a sumar a lo que hemos aprendido en las vidas anteriores. Porque aunque olvidemos temporalmente los recuerdos, el conocimiento adquirido queda integrado en nosotros mismos como una especie de intuición, ¿no? La intuición espiritual, la conciencia, se desarrolla y todo aquello que hemos aprendido no se pierde. Y esa es la razón por la cual pues podemos ver a niños prodigio, que son auténticos fenómenos, por ejemplo, en la música, que nos planteamos cómo puede ser que un niño tan pequeño sepa tanto de música. Pues a los 5 años, haciendo cosas magistrales, dice, pero ¿cómo las aprendió? Pues porque lo aprendió en otra vida y ahora simplemente está poniendo de manifiesto todo aquello que aprendió a una edad precoz, que es cuando ya puede controlar su cuerpo físico, ¿no? Pues igual que pasa con esa habilidad, ¿no? El sentido musical, pues ocurre con todas las facetas del espíritu, ¿no? La capacidad de amar, la sensibilidad, la forma de pensar, todo eso no aparece de la nada, sino que es algo que se ha trabajado en vidas anteriores. Y aquí lo que hacemos es, digamos, ir progresivamente despertando todo el conocimiento adquirido en las anteriores vidas. Doctor Vicen, usted ha dicho en los últimos minutos muchas cosas interesantes que es importante empezar a recalcarlas para las personas que van a ver esto, que van a ser miles de personas que van a estar, no solamente que están acompañándonos ahora en directo, sino que lo van a ver luego. El día en que nosotros logramos comprender que la vida continúa y que cada encarnación es una etapa de la vida dentro de nuestra evolución, el día que logremos asimilar eso, empezaremos a salirnos de un victimismo donde la gente empieza a decir, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Pero por qué a mí? Las preguntas deben cambiar. La mirada debe cambiar cuando yo ya comprendo que estoy viviendo hoy una etapa de mi vida y que esa etapa de mi vida es simplemente el producto de todo lo que yo he venido construyendo atrás. Pero también algo muy importante que usted ha dicho, ¿cómo quiero que mi vida siguiente sea? Porque yo le he dicho a las personas aquí en el canal repetidas veces, doctor Vicen, queremos saber muchísimo del más allá, pero nos olvidamos del más acá. Y resulta que del más acá depende el más allá. O sea, yo quiero un más allá maravilloso, pero mi vida hoy es conflicto, pelea, discusión, trampa, deshonestidad, deslealtad, todo lo que usted quiera, pero yo quiero tener un más allá maravilloso. ¿Qué nos puede decir en relación a esto, doctor Vicen? Pues que es como tú dices, que según la ley de causa-efecto cosecharemos lo que sembramos, ¿no? Entonces, tanto en otra vida como en la vida en el plano espiritual, según lo que hagamos nosotros, según el progreso que hayamos hecho en la capacidad de amar, cuando vayamos al plano espiritual nos vamos a situar en una franja o en otra, ¿no? Digamos que por afinidad
evolutiva, los espíritus después de desencarnar se reúnen en la franja de acuerdo con el nivel evolutivo que ha conseguido desarrollar, ¿no? Entonces los que están más avanzados van a zonas donde están espíritus que son semejantes a ellos en evolución, y los que están menos avanzados pues se reúnen en zonas donde están pues espíritus semejantes a ellos en evolución, ¿no? Es como el globo aerostático, ¿no? Que según el nivel de la densidad del aire pues se sitúa más arriba o más abajo en la atmósfera, ¿no? Entonces es importante que entendamos que nuestras acciones en esta vida van a definir cómo va a ser nuestro futuro en el plano espiritual y en las próximas vidas, ¿no? Como tú bien decías, si una persona ha sido una asesina, no puede esperar que después de morir ir directamente al sitio bueno. Lógicamente no se va a condenar eternamente en un infierno como nos han vendido la idea, claro. La Iglesia, ¿no? Sí. Porque el mundo espiritual no pretende infligir castigos eternos. Claro. De hecho, no pretende hacernos daño, solo intenta que evolucionemos, ¿no? Y la evolución pasa por ser conscientes de nuestros actos, y si nosotros hemos generado sufrimiento, pues cuando vayamos al plano espiritual se nos hace sentir el sufrimiento que nosotros hemos causado, no porque haya alguien destinado a eso, sino porque se nos conecta con las personas que han sido objeto de nuestro castigo, ¿no? O sea, el sufrimiento que hemos causado, nos conectamos con esos seres y percibimos el sufrimiento como si hubiera sido hecho o sido percibido en nuestras propias carnes, ¿no? Y para lograr comprender la responsabilidad de los actos nuestros, que no es un castigo, sino simplemente una forma de cómo nosotros podemos aprender esas lecciones. Correcto, es como la Iglesia lo dice, el juicio final. El juicio final es después de cada vida, o sea, pero no es un juicio como nosotros lo imaginamos, ¿no? Claro. Es un juicio de la conciencia, donde sí que tenemos ayuda. Y del amor. Y donde lo que se pretende es que nosotros tomemos conciencia de la repercusión de nuestros actos. Si han sido negativos, pues experimentaremos el sufrimiento, y si han sido positivos, experimentaremos la felicidad, ¿no? Entonces, después de cada vida hay un repaso de la vida anterior, ¿no? De la inmediata anterior, para que el espíritu tome conciencia de sus actos, ¿no? De la repercusión de sus actos, para que si quiere cambiar su rumbo, pues lo puede hacer, ¿no? Y entonces, pues en vidas posteriores, a raíz de los cambios que vaya haciendo, ya se le propondrán maneras de rectificar, ¿no? Si tiene esa voluntad, se le dará la posibilidad de enmendar el camino y de reparar los daños que ha podido hacer, ¿no? Y por eso, pues en otra vida, pues se va a encontrar las circunstancias que se encuentre. Pero no son los demás los que eligen por nosotros, somos nosotros mismos los que elegimos. Esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque mucha gente piensa que digamos, nuestro destino está elegido por otros seres, cuando en realidad somos nosotros los que vamos tomando decisiones que nos van haciendo evolucionar o permanecer estancados en ese proceso de evolución. Que en el mundo espiritual, yo creo que cuando nosotros empezamos a entender cómo funciona el mundo espiritual, una de las cosas que para mí es perfectamente claro es que es perfecto. O sea, en el mundo espiritual todo es perfecto, todo tiene una causa, por qué sucede. Y también es importante entender que pues yo he venido transmitiendo este mensaje a través del canal Dr. Vicent. Cuando nosotros señalamos a alguien como malo, es como si yo estuviera en la universidad y mirara al niño que está en prekinder y yo lo señalara como ignorante. Cuando el de prekinder dice, oiga, pero espere que yo llegue allá donde usted está para demostrarle que lo que estoy haciendo es aprender. Todo lo que nosotros hacemos, independientemente del error que cometamos, lo coloco en ese término de error, la Iglesia lo coloca como pecado, es simplemente un escalón dentro de ese proceso de evolución espiritual para un día poder llegar a entender que aquellas cosas que hicimos no estuvieron bien. Llámese asesinato, violación, llámese como se quiera llamar. ¿Qué piensa usted de lo que yo estoy opinando? Estoy totalmente de acuerdo, que todo esto ocurre porque el espíritu, nosotros tenemos libre albedrío, es decir, la posibilidad de elegir, y a consecuencia de que tenemos esa posibilidad de elegir y que todavía estamos en un proceso
como tú decías, de pre-kinder, ¿no? Sí. Estamos todavía en la infancia espiritual, ¿no? La unión de la capacidad de elegir y de la baja evolución trae como consecuencia que nos hagamos daño los unos a los otros, ¿no? Entonces, lógicamente, esos espíritus que han cometido esos delitos, pues tienen que hacer frente a la reparación de sus actos, ¿no? Y también se exponen ellos a unas vidas posteriores, pues a sufrir en carne propia algo semejante a lo que ellos han hecho, ¿no? Pero no porque el mundo espiritual quiera que sea así, ¿no? Sino, claro, digamos que la ley de causa-efecto te predispone a poder pasar por lo mismo y, bueno, eso ya va a depender un poco de las decisiones que vayan tomando los espíritus, pues las reparaciones y las expiaciones serán de una manera o de otra, ¿no? Pero primero es importante recalcar que ningún espíritu nace con el propósito de hacer daño. O sea, cuando nosotros encarnamos, todos venimos con el propósito de avanzar. Lo que pasa es que luego, como tenemos libre albedrío y tenemos defectos, pues hay gente que se olvida de todo eso y se tuerce, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sigue cometiendo errores, ¿no? Sí, se sale del carril. Exacto, pero eso tiene un límite. Quiero decir que no se puede permitir eternamente que un espíritu haga daño a quien desee, ¿no? Digamos, solo podrá afectar a aquellos que por cuestiones kármicas puedan necesitar de ese tipo de experiencia, pero no a cualquiera, ¿no? Entonces, todo esto es un engranaje muy bien orquestado desde el mundo espiritual. Maravilloso. Que si el ser humano llegara a conocer, pues se quedaría maravillado, ¿no? De cómo funciona. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Sembrando y Recogiendo. El autor es Ramatiz, es un espíritu que transmitió a través de un medium este mensaje, ¿no? Que cuenta historias de tipo kármico, ¿no? O sea, de espíritus pues que tienen una vida pues llena de sinsabores, de fatalidades, y uno no sabe de dónde le vienen. Y entonces, después de contarte esta vida, te cuentan lo que ha pasado en vidas anteriores, ¿no? Entonces, la reacción de mucha gente cuando escucha la experiencia de esa primera vida es pobre persona, ¿no? Pero cuando conocen lo que han hecho en otras vidas, dicen, todavía le ha pasado poco, ¿no? Porque son espíritus que, digamos, han elegido los casos más... Son casos muy impactantes, ¿no? Para que se entienda un poquito cómo funciona la ley de justicia espiritual, pero la verdad es que merece la pena, es accesible por internet, se puede descargar gratuitamente, sobre todo para aquellos que quieren conocer un poquito cómo funciona esa ley de causa-efecto, ¿no? Y qué bien engranado está todo en el mundo espiritual. Siempre teniendo en cuenta que el mundo espiritual no desea hacer sufrir a nadie. Claro. Solo desea el progreso del espíritu, sabiendo que muchas veces el espíritu tiene que sentir y vivir la experiencia que él ha causado para tomar total conciencia de qué es lo que supone en la vida de otros seres, ¿no? Lo ideal sería no tener que pasar por ahí, ¿no? O sea, que por comprensión uno mismo se diera cuenta de que si a ti te pinchan y te duele, al otro cuando le pinches le va a doler, sin necesidad ni de que se pinche el otro ni de que te pinches tú, ¿no? Pero se ve que el ser humano pues no suele hacer caso, ¿no? De ese tipo de consejos y pues muchas veces hasta que no le pasa a él pues no toma conciencia, ¿no? Pues eso es lo que pasa con la ley de justicia espiritual, ¿no? Que te enfrenta a tus actos y ya luego tú decides si quieres o no continuar por el mismo camino. Doctor Vicent, la vida empieza a cambiar espiritualmente cuando empezamos a entender esto que yo voy a decir ahora y que usted lo va a ampliar, y es las experiencias que nosotros vivimos, nosotros mismos las elegimos para nuestro aprendizaje. Dicho de otra manera, lo que yo estoy viviendo actualmente ha sido parte de esa elección que antes de la encarnación yo hice al llegar al plano humano. Por lo tanto, el responsable, o más que el responsable, no lo coloquemos en ese término, la persona que eligió la experiencia que voy a vivir fui yo mismo. Sí, yo haría un pequeño matiz, ¿no? Sí.
Yo diría que las pruebas las elegimos antes de nacer y luego las decisiones que vamos tomando respecto a esa prueba ya son decisiones en las que ejercemos nuestro libre albedrío una vez estamos encarnados. Porque la experiencia puede ser larga o corta según las decisiones que nosotros tomemos, aunque la prueba sea la misma, ¿no? Quiero decir, el examen puede ser el mismo para diferentes alumnos, pero hay alumnos que necesitan 1 hora para hacerlo, otros necesitan 5 y otros pues directamente no han estudiado y no lo saben hacer, ¿no? Entonces, la experiencia en sí es la consecuencia de la prueba más las decisiones que nosotros tomamos respecto a esa prueba, ¿no? Porque hay gente que, digamos, que se programa una prueba y pone, digamos, su máximo empeño en superarla y digamos que esa prueba le es liviana, por decirlo de alguna manera, aunque normalmente no suelen serlo. Y hay personas que se quedan estancados en una prueba, no la superan y luego vuelven en otra vida a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, yo diría que la prueba se elige y luego, conforme vamos enfrentándonos a ella y las decisiones que vamos tomando, pues la prueba se hace más o menos pesada. Pero la vida cambia totalmente cuando nosotros empezamos a comprender esto, porque hemos visto los momentos de dificultad como castigo. Esa ha sido la creencia que a través del tiempo hemos tenido, doctor Vicente. Me sucedió algo, me están castigando, pero ¿por qué a mí el dinero no me fluye? ¿Pero por qué a mí las relaciones? ¿Pero por qué a mí la familia? O sea, hay infinidad de cosas que generan sufrimiento en el ser humano. Pero no hemos logrado entender tampoco, porque cuando entramos nosotros en esa etapa de sufrimiento, pareciera que la espiritualidad se nublara en el sentido de que no nos hacemos las preguntas correctas. Y las preguntas correctas podrían ser: ¿qué es lo que la vida me quiere enseñar a través del momento que estoy viviendo, que como alumno abierto y despierto debo comprender? Sí, es así. Quiero decir, es que hay un antes y un después de cuando una persona toma conciencia de cuál es el propósito de la vida. El propósito de la vida es venir aquí a aprender a amar, y cuando uno descubre eso, pues las pruebas las enfoca de una manera más constructiva. Aunque la prueba sea igual de dura, ya no la ves de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, cuando se muere un ser querido, ¿no? Si es, sí. Como hablábamos fuera de onda, ¿no? Sí. Se muere un hijo, ¿no? Claro, esta circunstancia es una prueba durísima, ¿no? Para cualquiera. Y puede haber 2 personas que les ha pasado lo mismo, y una persona se hunde totalmente en la miseria porque no llega nunca a encontrarle un sentido a esa experiencia, ¿no? De manera que al final se deprime e incluso enferma a consecuencia de la depresión y muere. Y a lo mejor otra persona, a raíz de ese amor que siente por su hijo y al intentar buscar un porqué de todo, se da cuenta que ese hijo sigue viviendo en otro plano de la existencia, y esto le mueve a hacer un cambio en la vida hacia el cultivo del espíritu, sabiendo que en algún momento se va a reencontrar con su hijo. Pues la misma experiencia para esa persona puede ser mucho más provechosa porque la ha sabido encajar en su vida. Siendo la misma, el primero se hunde, el segundo saca, digamos, de su interior la fuerza espiritual, despierta lo que hay dentro de su interior, y eso le sirve para cambiar su vida de una forma provechosa. Es decir, la circunstancia dolorosa de la pérdida del ser querido, a consecuencia de ese amor que sentía por ese ser, ha despertado el interior del espíritu. Y eso le sirve para, en lo que le queda de vida, hacer una vida más provechosa espiritualmente. Yo he conocido casos de los 2 tipos. Gente que se ha hundido, que se ha muerto de pena, y gente que me ha dicho: mira, yo si no me hubiera pasado esto en la vida, hubiera vivido una vida totalmente material, me hubiera dado igual todo mientras me fuera bien materialmente y no hubiera avanzado nada espiritualmente. Y sí que es verdad que lo he pasado mal, pero ahora soy otra persona, una persona mucho mejor de lo que era antes de que me pasara esto, ¿no? Entonces, eso es un poquito la reflexión que teníamos que hacer, ¿no? O sea, como tú bien dices, las pruebas no son castigos, son formas de aprendizaje espiritual, que cada uno elige la que está preparado para superar. Es decir, al espíritu no se le
o se le presentan pruebas que no tenga capacidad de superar, porque si no eso sería condenarle al fracaso, ¿no? O sea, sería como a un niño de la escuela infantil ponerle un examen de la universidad, ¿no? Pues Claro, está preparado para superarlo, ¿no? claro, Pero si al espíritu se le pone en un examen que está un poquito por encima del nivel que tiene en ese momento, se le ayuda a estudiar, se le prepara para el examen, pues ese espíritu sí que lo puede superar. Y lógicamente ese examen está por encima del nivel que tenía, pero si se prepara y supera el examen, su propio nivel aumenta, ¿no? Pues eso es un poquito el propósito de las pruebas de la vida, de que vayamos superándonos en nuestra capacidad espiritual, poniéndonos pruebas que nos motivan o nos impulsan a esforzarnos espiritualmente para mejorar. Esa es un poco la clave. claro. Todo cambia cuando nosotros logramos incorporar, producto de la evidencia, una nueva creencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando nosotros empezamos a investigar el tema de la reencarnación y empezamos y buscamos, como lo he hecho por lo menos durante un tiempo yo, buscando y buscando, pues para mí la reencarnación es una verdad absoluta. O sea, absoluta. No tengo la menor duda de que existe, como tampoco tengo la menor duda de que la vida es una escuela donde vamos aprendiendo lecciones. Pero llegar a entender que la reencarnación existe y que lo que yo vivo hoy, que lo que yo haga hoy va a tener una consecuencia, para mí es un llamado maravilloso a empezar a hacer conciencia de mis actos. Ejemplo, lo ideal, creo yo, doctor Vicen, sería que uno tuviera el suficiente amor por el otro para comprender que yo le hago daño a través de las palabras, de mis acciones, de mis actos, de mi manera de relacionarme, puedo dañar a otra persona. Por amor, si fuera consciente del amor que nosotros debemos tener, pues no lo haríamos. Pero hay otra razón, y la otra razón es, seré responsable de todos los actos que yo cometa. Yo colocaba un ejemplo hace un tiempo atrás, doctor Vicen, y decía, es como que yo llegara aquí a mi casa y cuando me llegara un sobre aquí del banco y yo dijera, el banco me odia. ¿Y por qué? Porque me llegó el recibo de la tarjeta de crédito. Y la pregunta es, ¿y quién compró? Pues yo. Pues yo debo responder por mis compras. Creo que la vida cambia cuando entiendo que la vida continúa y que debo responder por los actos que yo cometa en esta existencia. Tal cual lo dices. Y lo bueno es que el mundo espiritual no te cobra intereses. Es decir, nunca vas a pagar de más, ¿no? Simplemente lo justo que te corresponde por los actos que hayas cometido, claro, ¿no? Entonces, es como tú dices, o sea, tenemos esa visión de, por desconocer o no querer admitir que nuestros actos tienen una consecuencia que va más allá de esta vida, pues que tenemos tendencia pues a quejarnos cuando vienen, digamos, las malas cosechas de una mala siembra, pensando que eso no tiene nada que ver con nosotros. Y lo bueno sería que fuéramos conscientes de que nosotros somos los responsables de todo y que también aceptamos el venir a pasar por una serie de pruebas que tienen que ver con los actos de otras vidas, ¿no? O sea, que no, claro, ni siquiera la reparación se hace sin nuestro consentimiento. O sea, nosotros no estamos obligados a hacer esa reparación. Lógicamente, si no la haces, no avanzas. Y llega un momento que el espíritu se cansa de estancarse, ¿no? Espiritualmente. Entonces, pues llega un momento que dices, sí, pues voy a hacer frente, ¿no? A esa prueba, ¿no? Y los espíritus, o sea, los guías siempre sugieren y aconsejan reparaciones, digamos, de más a largo plazo, de menor intensidad. O sea, pagarlo a plazos, ¿no? En pequeñas cuotas, que se lleva mejor que pagar de golpe una cantidad grande, ¿no? Lo que pasa es que los espíritus muchas veces se envalentonan y quieren, digamos, eliminarlas o saldar las deudas de una manera muy rápida, y muchas veces esa forma de saldar la deuda es una prueba excesivamente dura, sí, y entonces el espíritu es cuando se queja más, ¿no? Cuando es el mismo el que ha decidido, claro, ese tipo de prueba, ¿no? Entonces es bueno que reflexionemos, ¿no? sobre el tipo de situaciones que vivimos en la vida
y también sobre muchas veces nosotros mismos nos estamos cerrando las puertas a ese conocimiento, ¿no? Quiero decir, mucha gente cuando me ha escuchado hablar de todo esto me ha dicho, qué bueno sería que esto lo aprendiéramos de niños, ¿no? Porque todo esto nos facilitaría mucho la vida, porque a mí pues me han enseñado otra cosa y claro, he vivido en la ignorancia, ¿no? Es cierto que es así, pero también es cierto que muchas veces nosotros mismos podemos indagar y nuestra, digamos, cerrazón, ¿no? El empeñarnos en aferrarnos a ideas que nos han enseñado de pequeños, que nos las han enseñado a base de repetirlas una y otra vez machaconamente, sin darnos la oportunidad de cuestionar nada, lamentablemente eso ha hecho que las personas se crean que las creencias se forjan de esa manera, ¿no? Y uno se vuelve como muy intransigente con las creencias de otras personas, intolerante, y él mismo pues se cierra en banda, ¿no? A ese posible aprendizaje que puede venir de fuentes que no son las que a él le han enseñado, ¿no? Yo lo digo porque yo, por la creencia que me enseñaron, me podía haber cerrado en banda a la creencia en la reencarnación. Claro. Yo, como no estaba conforme con esa explicación y me parecía que no daba una buena solución a mis preguntas, pues indagué, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? El que esté conforme con su creencia, perfecto, que se quede con ella. No, si no tiene necesidad de buscar y con esa creencia se conforma, pues está bien, ¿no? Pero hay personas que no se conforman con esa creencia, que necesitan responder a interrogantes de la vida y muchas veces se ven en un entorno que no les favorece esa exploración, ¿no? O sea, es un entorno muy rígido que cuando alguien habla de algo que no es la creencia general de todos, pues enseguida pues recibe burlas, escarnios, difamaciones, y eso es lo que me parece más triste, ¿no? Y más viniendo de supuestamente una religión que está basada en el mensaje de amor al prójimo, ¿no? De ama al prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo, ¿no? Pues no sé, me gustaría ver un poco más de ejemplo de amor, ¿no? En el respeto a las creencias de... Esa es una prueba. Eso es una prueba muy grande para saber el nivel de evolución que todos tenemos. Esta mañana yo le comentaba, antes de que iniciáramos este en vivo, le comentaba que una persona me escribía, yo no creo en la reencarnación. Y yo le respondí, tiene todo el derecho a no creer, ¿cierto? Ni lo que estamos haciendo los dos acá es para pretender convencer a alguien de que tiene que creer. Para nada. Lo que sí, yo por lo menos, sí es mi intención, y lo digo con mucho amor, es que la gente se interese por investigar, porque cuando yo empiezo a tener esa idea de, oiga, ¿será cierto lo que el doctor Vicen y Cristian dicen en este espacio? Voy a investigar y voy a empezar a buscar, y entonces va a llegar un momento en que la misma verdad aparece, producto de que la información está ahí. Lo que sucede es que requiere de voluntad de parte de nosotros, doctor Vicen, porque normalmente la gente, y lo digo con un profundo respeto, va a un culto y piensan lo que su guía piensa, lo que su pastor piensa, pero llegan hasta ahí, porque es más fácil repetir que pensar. Así es, y también es un poco como digo, la educación que hemos tenido ha sido una educación muy punitiva, ¿no? De esta es la verdad y tú te la tienes que creer, y no se admite la discrepancia, ni siquiera se admiten las dudas, ¿no? Total. Si yo tengo una duda, ¿por qué no tengo derecho a preguntarla? Y si tu respuesta no me satisface, pues yo tengo derecho a buscar una respuesta que me sea más coherente, ¿no? Y yo creo que la clave de la reencarnación está en la explicación tan coherente que da la vida. O sea, empiezas a entender el porqué de muchas de las cosas que pasan en la vida, y que una única vida, la existencia de una única vida no te resuelve, ¿no? Por todo eso que hemos hablado al principio, ¿no? Entonces, yo después he descubierto que Jesús sí que habló de la reencarnación. Claro. Y hay pruebas de ello. Y de hecho queda algún vestigio en los propios evangelios canónicos de que realmente Jesús creía en la reencarnación. De hecho, él dijo que Juan el Bautista era Elías reencarnado. Sí. Y de hecho, él mismo ya sabía que allí no le iban a creer, porque dijo, quien quiera escuchar, que escuche, ¿no? Quien tenga oídos, que oiga. Y si lo queréis admitir,
Juan el Bautista es Elías, es el profeta Elías que ha vuelto a encarnar, ¿no? Entonces, sí. Y así, o como la conversación con Nicodemo, de es necesario nacer de nuevo, todo este tipo de cosas han quedado ahí algunos retazos que, claro, la Iglesia ha intentado interpretar de otra manera, pero históricamente se conoce, ¿no? Como las escrituras se han ido forjando a lo largo del tiempo, que se han ido quitando, poniendo cosas. Y entonces, pues el que quiere investigar, ahí está todo eso para ser investigado. Pero claro, uno tiene que tener la mente abierta, ¿no? Claro, completamente. Sin eso, imposible. Así de simple. Y está bien, porque todos, yo creo que todos en algún momento de la vida algo nos mueve. Y es una cosa muy curiosa, doctor Vicen, que lo hablábamos también, lo conversábamos los dos en algún momento. A veces el dolor trae dentro de ese paquete un regalo maravilloso que se llama la necesidad de conocer, de investigar, porque el dolor nos vuelve sensibles a querer entender. La pérdida, cuando decimos nosotros pérdida, que ustedes, las personas que están con el canal siempre conectadas conmigo, saben que creo, pues lo estamos ratificando aquí, que la muerte no existe, pero cuando la gente siente la pérdida, entre comillas, se abre a buscar para calmar su dolor, entonces empieza a encontrar, entonces en medio del dolor viene un regalo, el regalo de oiga, mire la oportunidad que le dejó su hijo, su esposo, su pareja, de entender que un día se van a volver a encontrar, pero que también ahí hay un momento maravilloso de crecimiento y de evolución. Efectivamente. Y de hecho muchas veces los que se van nos dan pruebas de que ellos siguen vivos en el otro plano, ¿no? Y eso sería para hacer otro programa, ¿no? No, y lo haremos. Sobre vida después de la vida, ¿no? Pero tenemos muchas posibilidades. El mundo espiritual siempre nos está ayudando, ¿no? Quiere decir que aunque estemos en este plano, eso no quiere decir que no recibamos ayuda del mundo espiritual, ¿no? Todo lo que comúnmente llamamos la voz de la conciencia, ¿no? Todos tenemos una voz de la conciencia que nos dice, nos guía, ¿no? Por dónde es justo ir, ¿no? Y cuando uno tiene la conciencia tranquila, sabe que está yendo por el buen camino, ¿no? Entonces, ¿qué es la voz de la conciencia? Pues por un lado está la sabiduría espiritual que cada uno tiene, y por otro lado están los consejos espirituales que de una manera muy sutil nos hacen llegar los guías que están en el otro plano, ¿no? Entonces, si escucháramos esa voz, pues seguramente cuando vienen episodios duros, como la pérdida de un ser querido, que muchas veces nos hunden en la miseria y no le vemos una salida, si recurriéramos y supiéramos que tenemos esa ayuda, pues seguramente tendríamos algún sitio donde agarrarnos, ¿no? Para salir del fango, ¿no? Sería como esa rama que te echan para salir de las arenas movedizas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave, que algunas personas sí que se han dado cuenta que existe una ayuda del mundo espiritual y que la han utilizado en los momentos de pruebas duras, como la pérdida de un ser querido, pues sacar fuerzas de flaqueza y digamos, salir del pozo y ser personas, cuando ya se han salido del pozo, ser personas que viven la vida con un propósito espiritual de hacer el bien, de cultivar el amor, cultivar las relaciones personales y de ser mucho mejor personas de lo que eran antes de haber vivido esa experiencia. Claro. Hay una pregunta que es supremamente delicada por el dolor que se genera en la vida de las personas, que la he venido viendo repetidas veces durante esta semana y ya la vi también aquí hoy, en las preguntas que la gente quiere hacer, y es: ¿qué sucede con las personas que se suicidan? ¿Qué sucede con ese ser que se equivocó, creo yo, cometió un error, porque la vida está llena de errores también y de aprendizajes? Pero ¿qué sucede con estas personas que toman este camino de no cumplir con la tarea que teníamos que cumplir a cabalidad en esta encarnación? Bueno, primero aclarar que la persona que se suicida, digamos que está adelantando su regreso al plano espiritual, es decir, no le correspondía en ese momento completamente irse, ¿no? Es una decisión que han tomado por diferentes motivos, generalmente la desesperación, ¿no? Y no encontrarle sentido a la vida y pensar que de esta manera se va a acabar el sufrimiento, como la conciencia continúa viva, pues el sufrimiento por el hecho de quitarte la vida física no acaba, ¿no? Sigues siendo tú mismo en el otro plano. Además, con la sensación de impotencia de que ahora
no puedes echar marcha atrás, ¿no? Entonces, estos espíritus cuando pasan al plano espiritual se suelen quedar un tiempo alrededor del ambiente que estuvieron viviendo, sintiendo lo que sintieron, lo que han sentido los seres queridos, el dolor que suelen sentir por el hecho de haberse quitado la vida. Y cuando llega el momento, pues en el plano espiritual se les asignan tareas, muchas veces de ayuda a otros espíritus que se han suicidado, porque cuando el espíritu se suicida, digamos que atraviesa como una especie de turbulencia interior, Claro. viven como una especie de pesadilla, donde reviven una y otra vez el episodio de la muerte, ¿no? De cómo se quitaron la vida, ¿no? Entonces están como en un estado de alteración psicológica que requiere un tiempo el que vaya menguando, ¿no? Entonces, cuando ya esos espíritus, como que podríamos decir que están como en una enfermedad mental, cuando poco a poco se van recuperando y tienen ayuda para hacerlo, ya en el plano espiritual se les asignan tareas primero de volver a recuperar su estado anímico, y luego ya tareas de tipo espiritual, de ayuda a otros suicidas, y también se les suele preparar para una encarnación rápida, donde se van a enfrentar a las mismas pruebas que habían abandonado. Porque digamos que el suicida es como una especie de alumno que no se ha presentado al examen o que se ha retirado Total. antes de tiempo, ¿no? Entonces, No volvió al colegio. No se le puede aprobar, ¿no? Entonces Claro. tiene que volver a hacer el examen. Entonces, generalmente son espíritus que suelen encarnar bastante pronto para, digamos, continuar con la vida que han interrumpido, y han evitado que sacarle todo el provecho que podría habérsele sacado. Entonces, Claro. vuelven a nacer y vuelven a vivir. Doctor Vicent, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su cariño y su amistad, y muchas gracias por todo lo compartido en el día de hoy. Pues ha sido un placer, y pues espero que esto sea un episodio más de las otras veces que nos vamos a ver. Espero exactamente lo mismo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invito a que compartan este video, que ahora que terminemos la emisión pueden compartirlo con todas las personas que quieran, que siento que es muy importante comprender estos temas. La vida cambia cuando yo entiendo que la vida no termina. Y si no termina, significa que lo que estamos viviendo ahora es una oportunidad de oro y maravillosa para construir eso que nosotros siempre hemos querido y hemos anhelado, una vida en paz, tranquilidad y armonía. Y como lo decía el doctor Vicent, llegará un día en que ya habremos cumplido con la tarea, que es una tarea que aparentemente es muy sencilla, ¿no, doctor Vicent? Aprender a amar. Es sencillo decirlo, difícil de conseguir. Completamente. Pero sí que es cierto que a medida que nosotros vayamos haciendo progresos en el desarrollo de Claro. la capacidad de amar, vamos experimentando felicidad, ¿no? Y esa nueva felicidad que experimentamos nos anima a seguir haciendo más cambios. Completamente. Aprendemos a vivir diferente, siendo conscientes, respetando al otro y por supuesto respetándonos a nosotros mismos. A cada uno de ustedes un abrazo muy especial. Muchísimas gracias. Los espero mañana. Tendremos también un encuentro maravilloso que llenará el alma y el corazón de todos ustedes. Recuerden siempre, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Un abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Argüello.